¿Alguna vez has enfrentado algo tan grande que parecía imposible? Yo soy Noé, y esto no fue solo una tormenta, fue un desafío que cambió el curso de la humanidad. Construir un arca gigante cuando todos se burlaban de mí, soportar el mayor diluvio de la historia y ver cómo todo cambiaba, no fue fácil. Pero, ¿valió la pena? Acompáñame en mi historia y descubre cómo sobrevivimos al juicio más grande del cielo. Mi nombre es Noé y recuerdo bien aquellos días. Vivíamos en una época muy oscura, el mundo entero parecía sumido en una corrupción profunda, como una tormenta que nadie podía detener. La gente había olvidado a Dios, abundaba la violencia, la injusticia y el egoísmo en cada rincón de la tierra. En aquellos tiempos, también existían una raza de gigantes sobre la tierra, los llamados Nefilim, los cuales eran seres imponentes, conocidos por su gran tamaño y fuerza, fruto de un origen misterioso y temido. Los Nefilim eran símbolo de una humanidad llena de soberbia y violencia al extremo, con un corazón endurecido pues, aunque físicamente eran poderosos, habían elegido el mismo camino de perversidad que el resto del mundo y a sus ojos el mal parecía ser la única ley que gobernaba a la humanidad. Cada día me dolía ver cómo las personas se destruían unas a otras y cómo rechazaban todo lo bueno que Dios había dispuesto para nosotros. Una noche en medio de esta oscuridad, Dios me habló. Escuché su voz, poderosa y clara, como si llenara todo mi ser. Me dijo que estaba dolido por la corrupción de la humanidad y que había decidido poner fin a esa maldad con un gran diluvio. Pero me miró a mí con misericordia y me dijo: Noé, has hallado gracia ante mis ojos, por eso tengo un propósito especial para ti y para tu familia. Te he elegido para cumplir mi plan, un plan de salvación que preservará la vida humana y protegerá mi creación. A través de ti y de los tuyos, la vida será protegida y tendrá un nuevo comienzo. Fue entonces cuando Dios me dio una tarea que cambiaría mi vida para siempre. Me pidió construir un arca. Me dio instrucciones precisas, debía hacerla de madera de gopher, sellarla por dentro y por fuera, y construirla de manera que pudiera albergar a mi familia y a cada especie de animal que Él enviaría. Sabía que construir el arca sería un desafío, no solo físico, sino emocional. La gente se burlaba de mí, me llamaban loco porque para la época nunca había caído lluvia y no creían en lo que Dios tenía pensado. Fue un tiempo difícil y de discriminación, pero yo confiaba en Dios, y cada golpe de martillo en la madera del arca era un acto de obediencia. Sabía que Él tenía un propósito más grande del que yo podía ver o imaginar. A pesar de las burlas, continué construyendo, paso a paso, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Dios me dio instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, y entendí que cada medida y detalle tenía un propósito especial. Debía construirla de madera de gopher, una madera resistente y duradera. El arca debía ser de dimensiones colosales, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Su diseño era como ningún otro barco, pues Dios quería una estructura robusta, preparada para soportar la fuerza de las aguas y las tormentas que vendrían. Trabajé durante años con la ayuda de mis hijos, cada día levantando secciones de madera, ensamblando con paciencia cada pieza bajo el ardiente sol y el esfuerzo constante. Cubrimos el arca con brea, tanto por dentro como por fuera, para impermeabilizarla. Este paso era esencial, pues el arca debía resistir no solo la lluvia, sino la presión de las aguas en aumento. La brea cubría cada rincón, sellando las juntas y asegurando que ninguna gota pudiera entrar. La estructura tomó forma poco a poco. En el interior, construimos 3 niveles, espacios suficientes para alojar a los animales y también a nosotros mismos. Organizamos espacios específicos para que cada especie pudiera estar segura y separada. Instalamos sistemas de ventilación para que el aire circulara y permitiera que los animales respiraran sin problemas. A medida que el arca crecía, la gente que pasaba por nuestro lado no hacía más que reírse y burlarse. Decían que estábamos locos, que no tenía sentido construir una nave tan enorme en medio de tierra firme. Ellos no entendían el llamado de Dios ni la urgencia de su advertencia. Pero nosotros continuamos, confiando en que su palabra se cumpliría. Dios me dio otra instrucción:
debía reunir a una pareja de cada especie de animal y almacenar comida y agua suficiente para el tiempo que pasaríamos en el arca. Cada rincón se llenaba de provisiones, granos, frutas secas, agua en grandes contenedores, y todo lo necesario para alimentar a los animales. Tanto de los animales limpios como de los impuros, para preservar la vida sobre la tierra. Dios mismo trajo a los animales hacia mí por medio del Espíritu Santo, y mi familia y yo nos ocupamos de ubicarlos en el arca. La gente seguía ignorando las advertencias de Dios. Traté de hablarles, de advertirles sobre el juicio que venía, pero no escucharon. Mi familia y yo nos preparamos, sabiendo que el momento estaba cada vez más cerca. Con cada animal que entraba, sentía que la responsabilidad que Dios me había dado era más y más grande, pero también confiaba en su protección. Finalmente, llegó el día. Dios me dijo que llevara a mi familia al arca, y lo hicimos sin dudar. Mis hijos, sus esposas y mi esposa estaban conmigo, y juntos, entramos en esa enorme embarcación y cuando todos estábamos dentro, Dios mismo cerró la puerta detrás de nosotros. Era un momento solemne, sentíamos una mezcla de gratitud y temor mientras escuchábamos el sonido de la pesada puerta sellarse. Una vez cerrada esta supimos que estábamos protegidos. Poco después, la lluvia comenzó a caer. Al principio, era solo una llovizna, pero pronto se transformó en una tormenta descomunal, como nunca antes habíamos visto. El cielo se oscureció convirtiéndose en una imparable cascada de agua. El rugido de la tormenta era aterrador, y la tierra temblaba bajo nuestros pies. La lluvia caía sin descanso, como si el cielo mismo se hubiera abierto para derramar toda su furia. Las aguas comenzaron a cubrir rápidamente todo a su paso, y la intensidad de la tormenta solo aumentaba. Cuando empezó la inundación desde el interior del arca, escuchábamos los gritos desesperados de aquellos que estaban afuera. La gente, que antes se había burlado de nuestras advertencias, ahora intentaba salvarse desesperadamente. Algunos trepaban a las colinas, otros trataban de aferrarse a cualquier cosa que flotara, pero todo era inútil. El agua subía sin detenerse, y pronto las montañas mismas comenzaron a desaparecer bajo las olas. No había lugar en la tierra donde pudieran refugiarse. Por 40 días y 40 noches, la lluvia no paró, y toda la tierra quedó sumergida bajo un mar interminable, hasta que no quedó rastro de vida fuera de la embarcación. El arca se mantuvo a flote sobre las aguas. Dentro, el tiempo transcurría con lentitud. Escuchaba el murmullo de las aguas, el crujir de la madera, el susurro de los animales. Mi familia y yo confiábamos en que Dios cumpliría su promesa, aunque no sabíamos cuánto tiempo más tendríamos que esperar. Poco a poco, las aguas comenzaron a retroceder, y finalmente un día el arca se sacudió y sentimos que había tocado tierra. Estábamos en las montañas de Ararat, pero sabíamos que no era seguro salir aún, si el agua debía descender completamente. La emoción era contenida, ya que sabíamos que aún quedaba un tiempo de espera. Quería saber si era seguro salir, así que decidí enviar una paloma. La primera vez, la paloma regresó y no había encontrado lugar para posarse. 7 días después, la envié de nuevo, y esta vez regresó con una rama de olivo en su pico. Al ver aquella rama, la esperanza renació en nosotros. Era la primera señal de que la tierra comenzaba a secarse y que la vida estaba resurgiendo. Esperé otros 7 días y envié la paloma una vez más. Esta vez, la paloma no regresó. Supe entonces que la tierra estaba seca y que pronto podríamos salir. Mi corazón se llenó de gratitud y esperanza. Dios había cumplido su promesa de salvarnos. Comprendí que aquella larga espera en el arca me dejaba una gran enseñanza. Primero, cuando estamos en la barca de Dios, siempre estamos bajo su protección. Las tormentas pueden ser fuertes, pero Él nos mantiene seguros. Segundo, el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero su tiempo es perfecto en todo sentido. Y tercero, su fidelidad nunca falla, Él siempre cumple sus promesas, incluso en medio de la mayor incertidumbre. Finalmente, Dios nos dio la orden de salir del arca. Fue un momento emocionante y solemne. Después de tantos meses, mis pies volvieron a tocar tierra firme.
lo primero que hice fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de agradecimiento a Dios. Quería honrarlo por su fidelidad, por su misericordia, y por habernos dado una nueva oportunidad. Entonces, Dios me habló de nuevo. Hizo un pacto conmigo y con toda la humanidad. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de su promesa, colocó un arco iris en el cielo. Ese arco iris era un recordatorio de su fidelidad y su amor, una señal de que siempre estaría con nosotros. Cada vez que veo un arco iris, recuerdo esa promesa y el momento en que Dios me confió su plan. Su amor y su misericordia son infinitos, y me siento honrado de haber sido parte de esa historia. Con fe y obediencia, aprendí que Dios siempre cumple su palabra, incluso en medio de las pruebas más grandes.